Rompiendo estructuras religiosas. Acompáñeme a el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 11 en adelante. Subimos a bordo de un barco en Troas. Navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una ciudad romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso. Nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, que no adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos instaló hasta que aceptamos estar en esta casa. Vemos cómo Jesús vino a la tierra para romper todas las estructuras religiosas, leyes, costumbres, tradiciones que el mundo entero había implantado como maneras de poder acercarse al Padre. Jesús vino a romper con toda costumbre, ley y tradición. Pero lo interesante de aquí es ver a un Pablo, un hombre religioso, un hombre que incluso era considerado como misógino, un hombre perseguidor de los cristianos, pero también un hombre que pareciera ser que tenía una aberración en contra de las mujeres. En esta historia vemos todo lo contrario. Cuando leemos la Biblia y entendemos con claridad todas y cada una de las enseñanzas, derribamos argumentos falsos que levantamos en contra de nuestra fe cristiana. Me he encontrado a muchas personas que hoy en día incluso se incomodan cuando una mujer enseña la palabra de Dios. Cuando una mujer predica, cuando una mujer está sirviendo al Señor, se aterrorizan e incluso muchas personas llegan a tener palabras descalificativas o incluso violencia en contra de un género, en contra de las mujeres. Me encanta. Recuerden que el Espíritu Santo llevó a Pablo a Macedonia. Cuando Pablo dice que tomó un barco para dirigirse a esta región de Macedonia, él desembarcó en un territorio llamado Filipos. Filipos era una región muy importante, donde el apóstol Pablo estableció una de las iglesias, la iglesia de Filipenses. Ahí Pablo escribió una de sus grandes cartas, de las 11 que constituyen en el Nuevo Testamento las cartas de Pablo. La carta de Filipos es una carta tierna, una carta amorosa, en la que exhorta, anima, pero sobre todo habla a los creyentes de esta comunidad de una manera importante, a gozarse en medio de la adversidad. Por lo tanto, se le conoce también como la carta del gozo. Aquí en este lugar vemos que sucede algo muy importante. Apóstol Pablo, religioso, recalcitrante, apasionado por cumplir la ley, y pudiéramos decir tantas cosas, vemos que de repente, en un día de reposo, acompáñame, vamos a ir leyendo con claridad. Dice que después de que desembarcan del barco, llegamos a Filipos, una ciudad principal de este distrito de Macedonia, que era también una colonia romana, que pertenecía al Imperio Romano. Recuerden que los romanos estaban controlando todo un imperio y un territorio, Europa, Asia y África, y tenían un control político, económico, social y religioso. Y dice que allí se quedaron en Filipos varios días. Recuerde que ahí en Filipos ellos establecieron una iglesia. Versículo 13. Lea con claridad. El día de descanso. El día de descanso dice, nos alejamos.
En otras versiones dice el día de reposo. Nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río. Probablemente era un lugar hermoso. Río, árboles, huerto, lugar maravilloso, a donde la gente tenía por costumbre ir y orar, buscar a Dios, sobre todo los nuevos cristianos. Y dice que ellos pensaron que en este lugar la gente se iba a reunir para orar, pero de repente se encontraron con un grupo de muchas mujeres que se habían congregado en este lugar. Dentro de todas estas mujeres había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Teatira. Era una mujer importante, de clase social alta, porque era una comerciante de tela púrpura que tenía un valor muy alto y que solo era usada por la nobleza, por los reyes, por la gente importante y la gente que podía pagar el costo de estas telas. Era una mujer trabajadora. No se dice si tenía esposo, pero sí se dice que tenía su casa y que era la jefa de familia. Esta mujer, junto con muchas mujeres, en el día de reposo, Pablo llegó ahí y les compartió el evangelio aquel día. Y esta mujer estaba adorando a Dios, pero mientras escuchaba lo que Pablo decía, dice que abrió su corazón a Dios. Y entonces también abrió su casa, para que dentro de su casa pudiera ser el lugar a donde comenzara la obra de Dios en Filipos. Lidia, una mujer importante. Vemos algo que está sucediendo con Pablo, rompiendo estructuras religiosas, día de reposo. También malas enseñanzas que la gente que tenía dinero, la gente que tenía una posición social alta, no podía conocer de Dios, rompiendo también esta enseñanza. Y la siguiente, y no más ni menos importante que las demás, era una mujer líder, jefa de familia, donde Dios comenzó una obra de crecimiento en este lugar, rompiendo estructuras religiosas para el crecimiento de la obra de Dios. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.